Si eres un fiel seguidor de mi canal, seguramente habrás visto el video de Sony Ericsson, el ascenso y caída de una gran empresa. Pero si no, ¿sabes qué? Es un excelente momento para que lo hagas y te suscribas de una vez porque, ven, acá entre nos tiene spoilers. Y el suscribirte, tú sabes, me mantendrá motivado porque hago contenido de este tipo, pues, relativamente seguido, o al menos eso espero. Pero ándale, sí. Anda, di que sí, aunque sea una vez, anda, di que sí, no seas así, anda, sí. Y bueno, no podemos negar que la serie W o serie Walkman, que fueron los teléfonos orientados a la música de esta extinta marca, fueron los más populares, o por lo menos los que yo vi más frecuentemente entre mis amigos de la secundaria y la preparatoria. Y en serio, son tantos los modelos de toda esta extinta marca de Sony Ericsson que si me atreviera a hacer un top general de todos los modelos, créeme que me costaría muchísimo trabajo elegir. Entonces decidí hacer dos videos completamente separados, uno enfocado a esta icónica serie y el otro enfocado al resto de los teléfonos. Y antes de rodar el intro, quiero decirles un par de cositas. La primera y la segunda. ¡Qué gracioso! Créanme que si me estuvieran dando $1 cada vez que digo un chiste malo, no solamente en este video, sino en todos los videos y quizá en mi vida, ahorita estaría dedicándome completamente a esto porque, créanme, sería rico. Ya en serio, la primera es que trataré de dar una opinión lo más objetiva posible, tomando en cuenta únicamente teléfonos que hayan sido comercializados en Latinoamérica o por lo menos en México, y esos serán teléfonos anteriores al 2010. La razón por la cual decidí tomar o sesgar un poco los teléfonos que salieron de esta gama es porque del 2010 al 2011 fueron relativamente pocos los teléfonos Goldman que salieron y había solamente dos polos, o teléfonos que eran smartphones o teléfonos que eran muy básicos. Los básicos realmente no le hacían ni la sombra a los teléfonos Goldman de antaño, y los smartphones, pese a que se le puede sacar un poco de jugo, sentía yo que no había un hardware específico que realmente hiciera sentir un teléfono enfocado a la música. Vaya, solamente tiene la aplicación de Walkman y ya está. Pero bueno, esa es una opinión mía. La segunda es que para armar ese top también estuve escuchando opiniones de amigos que son técnicos y que inclusive hasta la fecha se dedican a la parte técnica de los teléfonos retro. Uno de ellos siendo mi buen amigo Ángel Cruz, que me ayudó a prácticamente tener algunos racionales técnicos para que yo pueda estar armando ese top de la manera más objetiva posible. Que si por algo no estás de acuerdo con mi opinión, es completamente entendible. Te invito a que me escribas dentro de los comentarios si se me habrá pasado algo, o inclusive si tú tienes algún top y tus motivos por los cuales tú respaldarías esta información, te invito a que lo hagas y que lo hagamos de la manera más respetuosa posible. Y ahora sí, corremos con el intro, y aquí les dejamos en mi top 7 de los mejores teléfonos Walkman de la historia. Número 7. Sony Ericsson W380. Aperturando este top, el Sony Ericsson W380, como todo Walkman, fue un teléfono enfocado para la música y catalogado como teléfono de gama media. Su precio era bastante accesible en aquellos entonces y tenía características bastante decentes, como conexión por medio de Bluetooth, USB, además de ser capaz de reproducir videos y contar con Walkman 2.0. Asimismo, contaba con una cámara de 1.3 megapíxeles, cuya calidad era adecuada. Algo también rescatable del teléfono era el tamaño de la pantalla interna y la calidad de la misma, además de contar con una pantalla externa y botones sensibles al tacto para manipular la música. Un teléfono que fue considerado un digno sucesor del W300, pero que lamentablemente lo he colocado en este puesto ya que la pantalla externa solía descomponerse muy a menudo. De hecho, la pantalla de ese teléfono no funciona. Además de que la cámara, aunque tenía mejor resolución que su supuesto antecesor, no soportaba la grabación de video, aspecto que a mi opinión fue un paso para atrás más que para un adelante. Pero indiscutiblemente este teléfono tan bello que lo acompañó en tu niñez o adolescencia mientras escuchabas canciones de Panda se queda en un lugarcito de nuestros corazones. Puesto número 7, W380. Número 6. Sony Ericsson W880. Sin duda alguna, uno de los teléfonos más interesantes de esta mítica gama, siendo este, si no el más delgado, uno de los más delgados de toda la gama, teniendo un grosor de solamente 9.9 milímetros, además de características multimedia bastante competentes, como por ejemplo, cámara de 2 megapíxeles, soporte de tarjetas M2, videollamadas, soporte de 3G, Bluetooth, USB, y siendo uno de los primeros teléfonos en portar la evolución del mítico reproductor Walkman llamado Walkman 2.0. Uy, qué creativos. I just try to think creatively.
Un teléfono a todas luces elegante, discreto y cómodo de portar, más no de utilizar, sobre todo para la gente que tiene dedos de salchicha coctelera como yo. Y es que sí, siento yo que uno de los puntos más complicados del teléfono eran lo delgadas que eran todas sus teclas, en donde más de alguno llegó a quejarse y presionar erróneamente alguna tecla por más de alguna ocasión. Además, a pesar de que la parte frontal del teléfono estaba hecha de aluminio y se notaba un tacto y una calidad bastante buenas, se sentía una caída de calidad inmensa en la parte trasera. Y sí, tener teléfonos muy delgados conlleva cierta desventaja, y es que al ser de plástico y delgado, si lo pones en tu bolsa trasera del pantalón y te sentabas, eso era GG. Te puedo asegurar que se pondría choco a, como por ejemplo este modelo que te estoy mostrando en este momento, que lamentablemente pasó por ese problema. Pero dejando de lado esas cosillas que lo aquejaban, fue una de las incursiones más interesantes de Sony Ericsson en los teléfonos delgados. Puesto número 6, Sony Ericsson W880. Número 5, Sony Ericsson W550 o W600. Quizá me empiecen a odiar a partir de este punto, pero primero, no podemos negar que ese teléfono es uno de los más emblemáticos, por no decir el más emblemático de toda la marca y también de toda la gama. Y segundo, necesito dar mis razones por las cuales un teléfono tan icónico se quedó a media tabla. Primero, hablemos de lo positivo. Venía dotado con una cámara de 1.3 megapíxeles, dos altavoces que la verdad sonaban muy fuerte y hasta botones dedicados para juegos, además de un tamaño de memoria más que suficiente para aquel entonces, y que por cierto, si quieres ver el retro review, puedes hacerlo presionando la tarjeta que te dejaré acá arriba. Ahora, la razón por la cual pongo ese terminal tan bien recordado es que su mecanismo de apertura, aunque era muy original, fue uno de los principales talones de Aquiles de ese terminal, ya que solía aflojarse con el uso, además de que gracias a esto teníamos problemas con la pantalla, además de que las bocinas, si bien sonaban fuerte y tenían calidad, solían descomponerse o escucharse acartonadas en un tiempo de uso relativamente corto, porque vamos, uno solía confiarse mucho en dejar el teléfono sonando todo el tiempo. Por último, aunque teníamos una cantidad de memoria interna algo generosa para aquellos ayeres, 256 megabytes no eran suficientes para almacenar todo lo que quisiéramos. Lamentablemente, el teléfono no tenía manera de expandir la memoria y únicamente nos podríamos limitar a tener aproximadamente unas 100 canciones comprimidas en MP3 a una calidad, llamémosle decente, 128 kilobits. Un teléfono que fue el objeto de deseo de más de alguno y que si lo tuviste te aseguro que fue un teléfono por lejos interesante. Puesto número 5, Sony Ericsson W550 o W600. Número 4, Sony Ericsson W300. Otro de los teléfonos más recordados y emblemáticos de dicha serie, el cual aquí en México salió con contenido precargado de Julieta Venegas y de Robbie Williams, además de ser el primer teléfono de esta legendaria serie en tener un formato folder, almeja o clamshell. Asimismo, fue uno de los primeros Walkman en tener un precio relativamente módico respecto a sus hermanos mayores, y es que por la cantidad de 2,800 pesos mexicanos o unos $350 de aquellos ayeres, te llevas un terminal bastante completo, teniendo como conectividad USB, infrarrojo y Bluetooth. Si bien la memoria interna era reducida, ese teléfono tenía la capacidad de insertar tarjetas de memoria M2 de hasta 2 GB, una cantidad colosal de memoria en aquellos entonces. Pese a tener una buena relación precio-beneficio, el hermano gemelo del Z530 se queda a la mitad del tablero por los problemas que lo aquejaban, y es que su factor de forma, al igual que el puesto anterior, era un punto flaco, ya que solía aflojarse con relativa facilidad y ocasionar problemas en la pantalla. Además de que su sonido era bueno, pero no se comparaba respecto de los demás. Sin embargo, he decidido colocar este icónico terminal un escalafón más arriba del W550 o W600 por dos motivos principales. Número 1, el teléfono era más económico, y el segundo, por ese precio tenías prácticamente las mismas características del W600, sacrificando quizá la cámara y el flash, pero ganando memoria extraíble, cosa que marcaba una gran diferencia entre cambiar de memoria o eliminar cosas. Si bien es objetivo cuál de los dos terminales fue más legendario, eso no le quita el hecho de que también fue un teléfono que seguramente marcó tu vida, marcó mi vida y marcó la vida de más de alguno de nosotros. Puesto número 4, Sony Ericsson W300. Antes de comenzar a mencionarles mi podio personal de los Sony Ericsson Walkman, comenzaré diciendo algunas menciones honoríficas, pero antes de ir a ello, ¿les ha gustado o les ha dado de qué hablar? Les invito a que me escriban en la caja de comentarios y de pasada se suscriban al canal y le pican a la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos con las menciones honoríficas. Sony Ericsson W580.
Si menciono este teléfono y no llegó a ser mencionado ni en la 7ª posición, es más por la popularidad que llegó a tener más que por ser un teléfono de calidad. Y no quiero que me pongan en la picota por decirlo, pero tengo mis argumentos. El teléfono, si bien tenía un diseño muy juvenil y delgado, cámara de 2 megapíxeles, Bluetooth, USB, varias gente conocida que eran técnicos de los teléfonos de antaño comentaba que este terminal llevaba varios problemas, entre ellos las teclas que se rompían fácilmente, un mecanismo de apertura bastante frágil que con el simple hecho de sentarte podrías dañar, y bien la pantalla que también solía dañarse por medio del mecanismo de apertura. Sí, también gente no técnica me llegaba a comentar que uno de los principales problemas era la fragilidad del teléfono. Si bien fue un teléfono bastante entrañable y fue el primero en incorporar el mítico Shake Control que nos permitía a nosotros cambiar de canción cuando agitábamos el teléfono, era un teléfono que a mi punto de vista debió de tener mejor calidad por el precio que estabas pagando, porque sí, no era un teléfono precisamente barato. ¡Ay, pero es tan barato! Sony Ericsson W900. Considerado como uno de los mejores Walkman del mercado y un monstruo completo en su época, este móvil lo tenía todo en aquel lejano 2006 que fue la fecha en la que el hermano mayor del W600 vería la luz. Tenía infrarrojo, Bluetooth, conexión por 3G, poco menos de 500 MB de memoria interna y soporte de tarjetas de memoria ProDuo, además de una cámara de 2 megapíxeles con autofoco y flash LED. Definitivamente una bestia en toda la extensión de la palabra, que sin embargo no pongo un teléfono tal cual dentro del top porque lamentablemente no fue comercializado en Latinoamérica y si tenías suerte de conseguir uno, lo podrás conseguir por medio de Europa o Estados Unidos. Pese a ello, fue un terminal bastante imponente y valía la pena mencionarlo, pero sí, no está en el top porque como dije al inicio, no se comercializó en Latinoamérica ni en México. Sony Ericsson W800. No podemos dejar sin una merecida mención honorífica al primer Sony Ericsson Walkman de la historia. Y es que sí, el W800 en su tiempo fue un teléfono bastante brutal. Era el hermano del K750, contaba con conexión por infrarrojo y Bluetooth, además de una imponente cámara de 2 megapíxeles con autofoco y flash LED, y además de contar con memoria expandible por medio de tarjetas de memoria ProDuo. Ahora bien, ¿por qué un teléfono tan icónico lo he dejado fuera del top? Por dos aspectos principales. Número 1, la incorporación de un joystick que hacía que al cabo de un tiempo de uso prácticamente presentara un desgaste que nos impidiera utilizar el teléfono con normalidad, y la segunda la estarán sabiendo más adelante. Sony Ericsson W950. También una merecida mención honorífica se lo llevaría una de las primeras incursiones de los Walkman inteligentes. Un teléfono que tenía una gran memoria interna de 4 GB, un sistema operativo Symbian que lo hacía un smartphone y la implementación de una pantalla táctil, además de las opciones de conectividad de cajón de aquellos entonces. Lamentablemente, el teléfono no fue colocado debido a que no fue comercializado en México hasta donde yo recuerdo. Y si esto fuera cierto, lamentablemente el teléfono tenía una carencia muy importante y era la cámara. Y a mi consideración, era un punto flaco en ese teléfono. Sí, teníamos 4 GB de memoria, pero no podían expandirse. Y sí, teníamos una pantalla táctil, pero el sistema operativo respondía de vez en cuando un poco lento. Es el motivo por el cual lo he dejado prácticamente fuera del top. Sony Ericsson W200. Por excelencia, uno de los primeros teléfonos Walkman enfocados para el grueso de la población. Un teléfono bastante accesible, bastante popular entre los adolescentes y seguramente siendo el primer teléfono de más de alguno. Además de que el teléfono tenía un gran parentesco relacionado a uno de los patriarcas de ese entonces, el Sony Ericsson W810. Sin embargo, el gemelo del K310 era un teléfono que la pantalla era de calidad bastante mala. La cámara, pues, ni se diga sinceramente, era muy mala también, y el hecho de no incorporar Bluetooth era un punto que complicaba las cosas al momento de pasarnos información. Sí, contábamos con infrarrojo, pero sabemos que es muy lento, además no tanto como el Bluetooth de los primeros LG. Eso sí era bastante lento. Siguiendo con el top, comenzamos con el número 3, Sony Ericsson W610. Créanme que fue muy difícil elegir a los teléfonos que se llevarían las medallas de este top. Comencemos con la pregunta, ¿por qué pongo este teléfono acá? La razón es muy sencilla y es que desde mi punto de vista es uno de los teléfonos con mejor relación precio-beneficio. Es que vamos, con desembolsar un poco más de la mitad de un Sony Ericsson W810, puedes acceder a un teléfono con una cámara de 2 megapíxeles con flash y autofoco, un sonido decente, conexiones a Bluetooth, infrarrojo y
USB. Y bueno, todo lo normal que teníamos de un teléfono Walkman. Definitivamente el hermano gemelo del Sony Ericsson K550 a mi parecer se lleva el tercer lugar por todo lo anterior, pero siento que no llegaba a ser tan bueno como el resto de sus competidores. Sin embargo, la calidad de la cámara llegaba a ser un poco mala de vez en cuando, a pesar de tener flash LED, además de que las teclas eran muy delgadas y por ende incómodas de utilizar, aspecto que a mí me causó un par de problemas cuando mi padre lo tenía. Era un teléfono muy guerrero, pero que lamentablemente fue robado por la bendita delincuencia de México. Que por cierto, ratero, si estás viendo este video, tengo un mensaje para ti. ¿Por qué no vas y chingas a toda tu puta madre? Puesto número 3, Sony Ericsson W610. Número 2, Sony Ericsson W995. Créanme, de verdad créanme que el primer puesto y ese teléfono era prácticamente un empate, pero hubo un pequeño factor que a mi parecer fue la diferenciación principal. La medalla de plata de ese top se lo lleva uno de los Walkman más completos que hayan salido, y es que tenía dos puntos importantes. Número 1, conectividad Wi-Fi, y segundo, una cámara de 8.1 megapíxeles que, si bien no tenía la calidad de los Cybershot, era muy buena, además de pertenecer al grupo reducido de Walkman que soportaban autofoco, además de ser un teléfono más enfocado en la reproducción multimedia en general que en solamente la reproducción de música. Un teléfono con excelentes acabados, algunos de aluminio y otros de plástico, con un sonido relativamente fuerte y de calidad, y de las mejores partes, con soporte nativo para audífonos de 3.5 milímetros. El único factor que le resta puntos a ese teléfono es el mecanismo de apertura, el cual, bueno, conlleva ciertas fallas que llegaban a ocurrir con los teléfonos de slider y era un eventual desgaste al flexor de la pantalla. Yo lo hubiera preferido que ese teléfono haya sido con mecanismo de barra en lugar de mecanismo slider, y ahí considero que hubiera sido sin duda alguna el mejor teléfono de toda la saga Walkman. Este fue uno de los teléfonos más icónicos y legendarios de la mítica gama, y por eso se lleva el segundo puesto. Puesto número 2, Sony Ericsson W995. Número 1, Sony Ericsson W810. ¿Se acuerdan que les comenté que en las menciones honoríficas habían dos razones por las cuales yo no había colocado el Sony Ericsson W800 dentro del top? Y esta es la segunda razón. El Sony Ericsson W810 fue, a mi parecer, una excelente sucesión del primer Walkman. Podría estar equivocado, pero créanme que no tengo miedo a ser juzgado por esto. El W810 se le consideraba un W800 corregido y aumentado, ya que este incorporaba un poco más de memoria interna y, gracias a Dios, eliminaba el maldito joystick, haciéndolo un teléfono por demás duradero en todos los aspectos. Un teléfono que se veía muy elegante e imponente a primera vista, con una cámara de calidad bastante decente, autofoco, flash LED y conectividad por Bluetooth, infrarrojo y USB. Sí, el teléfono tenía un par de reducidos detalles, como por ejemplo la utilización, y es que las teclas también de vez en cuando me parecían un poco incómodas. No tan incómodas como los ejemplos anteriores que dije, pero sí un poco. Ese teléfono fue definitivamente, a mi parecer, el mejor Walkman jamás hecho. Un teléfono duradero, un teléfono que tenía prácticamente todo lo necesario para que tú pudieras tener un terminal multimedia bastante completo en aquel lejano 2006. Y bueno, ¿qué te ha parecido ver este top? Yo sé que a lo mejor no estarás de acuerdo con algunos puntos, yo sé que a lo mejor sí, pero como siempre te invito a que abramos debate de manera, como siempre, respetuosa en la caja de los comentarios y me pongas tu top, porque a mí me gustaría saber cuáles fueron tus teléfonos que crees que fueron la mejor o las mejores incursiones de Sony Ericsson dentro de los teléfonos Walkman. Pero como siempre, te invito a que me sigas en el resto de mis redes sociales y que aquí en YouTube le des clic a suscribirte y a la campanita para que te notifique de cuando estaré subiendo un video nuevo. Aquí se despide Juan Carlos Garnica, nos vemos pronto y hasta el siguiente video. Saludos.